Buenos días, compañeros. Vamos a iniciar la clase. Quiero saber cómo me escuchan. Ingeniero, buenos días. Se le escucha. Buenos días, ingeniero. Se escucha muy bien. Me alegra mucho. Bueno, en esta clase, como ustedes seguramente están recordando, la anterior hemos hablado sobre cantidades de agua que requiere una población, ¿no? También hemos hablado sobre algunos aspectos importantes, como es aparte de la cantidad de agua, necesitamos también la calidad del agua, ¿no? Debo recordarles que un sistema de abastecimiento de agua tiene ciertos componentes muy importantes, ¿no? Como son, por ejemplo, la fuente de agua, es decir, el lugar donde nosotros vamos a tomar las aguas para llevarlas a nuestro sistema de agua y distribuirlas, ¿no? De eso se trata. Entonces es importante contar con una fuente de agua, ¿no? Si no hay fuentes de agua, pues prácticamente es imposible pensar en utilizar agua y distribuirla en una comunidad. Entonces es un aspecto realmente importante el contar con fuentes de agua. Sabemos que hay aguas superficiales y aguas subterráneas, ¿no? Las aguas superficiales son las que corren por la superficie de la tierra y las aguas subterráneas son las que están debajo de los estratos del suelo, ¿no? Entonces podemos usar estos dos tipos de fuentes, ¿no? Aunque hay un intermedio que es el subsuperficial y que está muy cerca de la superficie, pero está atravesando los estratos del suelo en la parte superficial, ¿no? Entonces, por eso se llaman aguas subsuperficiales. Entonces, estas fuentes son importantes. Pero estas fuentes, si no tienen la cantidad de agua que requiere la población, el asentamiento humano, si son consideradas, deben ser por lo menos utilizadas con la ayuda de otras fuentes de agua, ¿no? Entonces tenemos que buscar cuántas fuentes de agua sea necesaria para una población, ¿no? Y tendremos que hacer entonces varias tomas, ¿no? Varias captaciones, ¿no? De agua. Entonces vean cómo estamos empezando a idealizar, ¿no? El sistema de agua tiene que tener su fuente. En esa fuente de agua nosotros tenemos que hacer obras civiles, ¿no? Para poder canalizar esas aguas de esas fuentes a nuestro sistema de agua, ¿no? Y a todas esas obras civiles nosotros llamamos obras de captación o obras de toma, ¿no? Y una vez que estén captadas, tenemos que nosotros llevar esas aguas hasta un punto en el cual podamos, si bien hacer su tratamiento en caso de que sea necesario, entonces requerimos una planta de tratamiento, ¿no? De esta planta de tratamiento donde se convierte el agua cruda, ¿no? En agua potable, pues recién podemos almacenar, ¿no? En un tanque. ¿Para qué? Para que podamos regular el consumo, ¿no? El consumo humano, como hemos visto anteriormente, o sea, los famosos caudales de diseño, son aquellos que se definen en función a la demanda de agua, ¿no? Entonces hemos visto que hay varios, digamos, puntos extremos en los cuales nosotros podemos identificar esta demanda, ¿no? Una de ellas es la demanda máxima diaria, es decir, nosotros necesitamos agua para el día de máximo consumo.
Entonces hay que identificar el día de máximo consumo, ¿no? Si uno quiere hacer en forma muy exacta, digamos, un análisis, tendríamos que desarrollar un estudio estadístico para determinar, ¿no?, qué día del año se usa más agua. Y con ese dato podríamos nosotros identificar, ¿no?, la cantidad de agua para ese día. Entonces, a ese parámetro que mide el caudal, o sea, la cantidad de agua que usa la población, se llama, ¿no?, el caudal máximo diario. Ese caudal máximo diario es el que también nos sirve para diseñar o dimensionar también algunos componentes del sistema, ¿no? Por ejemplo, se dice que lo siento, compañeros, la señal se me ha ido y pues estoy otra vez con ustedes. Quiero saber cómo me reciben. Se le escucha, ingeniero, no se preocupe. Creo que es a lo que pasa. Sí, se lo escucha, Inge. Gracias. Buenas tardes. Mil disculpas por el corte, no es algo que yo pueda controlar, creo que es el problema de la señal. Pero bueno, les decía que para saber las cantidades de agua que una población requiere, pues tenemos que analizar, ¿no?, estos puntos muy característicos de una comunidad, ¿no?, que es el consumo máximo diario, ¿no? ¿Qué día del año se consume más?, ¿no? Tenemos que identificar eso. Para hacer un cálculo aproximado se utiliza un coeficiente, ¿no?, que sale precisamente, ¿no?, de estos estudios estadísticos, ¿no? Y este coeficiente es el K1. Este coeficiente en Bolivia está variando desde 1,2 hasta 1,5, ¿ya? Entonces tenemos que identificar qué características tiene la comunidad, ¿no?, para la variación de su consumo en un día, ¿no? Especialmente tenemos que ver si, por ejemplo, las estaciones climáticas, ¿no?, si son muy digamos, identificables, ¿no? Es decir, que realmente hay un tiempo donde evidentemente tiene menor temperatura que en otro, ¿no?, esos aspectos. Entonces se supone que el día de máxima demanda de agua va a ser aquel día donde tengas la posibilidad de utilizar mucho más cantidad de agua que en otros, ¿no? Y generalmente eso se produce en los días, ¿no?, de mayor temperatura que tenga en una comunidad, ¿no? Entonces, si tú tienes mucha temperatura, es obvio que vas a intentar, ¿no?, de repente utilizar más agua, ¿no? Entonces van a quizá todos pretender, por decirlo así, hacerse un aseo corporal, de repente no solamente una vez al día, sino 2 veces al día, etcétera, ¿no? Va a depender mucho de esta variación de la temperatura. Entonces, esos aspectos se tienen que ir analizando, ¿no?, en una comunidad para darle estos valores, ¿no? Si son así tan bruscos esos cambios, podríamos pensar en unos 5, digamos, ¿no?, el máximo, el valor de K1, ¿no? Si las variaciones son relativamente moderadas, podemos pensar en 2, ¿no? Entonces va a depender estos valores totalmente del comportamiento de la comunidad referido al uso del agua, ¿ok? Pero como es obvio pensar, no todo el día
¿no? Nosotros consumimos la misma cantidad de agua. También varía en función a las horas, ¿no? Probablemente cuando hay más consumo en una ciudad es cuando casi todos, ¿no?, coincidimos en hacer el aseo corporal, ¿no?, muy de mañana, o de repente también en la noche, ¿no es cierto? Pero también tenemos que ir considerando, ¿no?, que esa variación del consumo de agua en función a las horas del día también es muy significativo, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que en un mismo día y en una misma hora todos coincidan en lavar su ropa, digamos. Entonces, obviamente, el consumo de agua va a ser bastante, ¿no?, diferenciado que en otros horarios, ¿no? Por ejemplo, cuando en las horas donde casi todos dormimos, es obvio que el consumo va a ser prácticamente cero, ¿no? O sea, va a ser mínimo el consumo, ¿no? Solo aquellos trasnochados usarán algo de agua, ¿no es cierto? Entonces, miren, hay también una variación en el consumo durante el día, ¿no? Y va a depender de qué horas, ¿cierto? Entonces, también tenemos que nosotros, de alguna manera, identificar esas variaciones, ¿no? Es decir, en qué horario, pues, se produce esa demanda. Es decir, cuando ¿no?, nosotros requerimos más agua. Otra vez vamos a recurrir a un estudio estadístico, ¿no? Y este estudio estadístico en Bolivia nos dice que va a variar en función de un coeficiente K2, ¿no? Este coeficiente K2, entonces, es el que varía en función, ¿no?, a qué hora, ¿no?, del día nosotros consumimos más agua. Y es obvio, ¿no?, que en el momento en que nosotros necesitamos más agua, debe tener agua el sistema. Porque imagínense, si nosotros no consideramos estos comportamientos, ¿no?, de la demanda, pues seguramente que cuando necesitemos más agua, no va a haber agua, ¿no?, en su total. De repente en algunas zonas solamente, en otras no. Entonces nuestro sistema no va a funcionar eficientemente, ¿no? Entonces de eso se trata, ¿verdad? Que si queremos proyectar un sistema de agua, debe ser con una eficiencia máxima, ¿no? Entonces, y para eso tenemos que desarrollar estos tipos de estudio, ¿no? Entonces, ustedes en los apuntes que les he pasado, seguramente establecen un cuadrito, ¿no?, de la variación del valor de K2, ¿no?, que no solamente depende del lugar donde está, ¿no?, o sea, del nivel ecológico, ¿no?, al cual se encuentra. Es decir, va a depender mucho si está en el altiplano, ¿no?, en los valles, en los llanos, sino también va a depender de la cantidad de habitantes que hay en cada poblado, ¿no? Entonces, cuando hay más habitantes, es obvio que la variación, ¿no?, va a ser mayor. Entonces, K2 va a tener que asumir un valor más grande, ¿no? Entonces, esos aspectos hay que ir considerando. ¿Para qué? Para que nosotros podamos diseñar y dimensionar, ¿no?, un sistema de agua en sus diferentes componentes, ¿no? Entonces, estábamos un poquito tratando de recordar, ¿no?, cuáles son los componentes principales de un sistema de agua, ¿no? Habíamos hablado de la fuente de agua, habíamos hablado de las obras, ¿no?, de captación o las obras de toma. Después también vemos la tubería, ¿no?, que va a llevar el agua desde la obra de toma hasta la planta de tratamiento o al tanque de almacenamiento en caso de que la calidad del agua sea buena y no necesite tratamiento. Entonces tendríamos que llevar directamente un tanque de almacenamiento, ¿no? Entonces, ¿qué volumen nosotros necesitamos del tanque de almacenamiento? Pues el volumen del tanque de almacenamiento será en función a la variación del consumo. Miren, ahí ya entra, ¿no?, estos conceptos de variación del consumo. Entonces tendrá que haber agua almacenada lo suficiente como para
equilibrar esos consumos, ¿no?, en las distintas horas del día. Entonces, no solamente el tanque de almacenamiento almacenará agua, sino que va a regular el consumo, ¿no? Quiere decir que ahí va a haber la cantidad suficiente como para que en la hora de máximo consumo, pues también tengamos agua, ¿no? Entonces, miren, estas variaciones del consumo, pues se tienen que tomar muy en cuenta para dimensionar estos elementos del sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Y en forma última, podemos saber que después del tanque, ¿qué vamos a tener? Una red de distribución, ¿no? La conexión a la red de distribución también es otra tubería, ¿no? Una tubería se llama de conducción, ¿no? Quiere decir que conduce el agua del tanque de almacenamiento hasta la red de distribución, ¿no? Y la red de distribución es está conformado por distintas tuberías, ¿no?, de diferentes diámetros. Y la red de distribución, su forma, ¿no?, si quieren, donde va a haber agua, va a depender mucho, ¿no?, de la planimetría de esa población, ¿no? Entonces, para ver que tiene que recorrer por las áreas públicas, ¿no?, o sea, por las vías. Entonces, ahí tenemos que nosotros pensar en colocar tuberías, ¿no?, que lleven agua a los distintos domicilios, distintos hechos arquitectónicos, ¿no? Entonces, miren, ¿cómo vamos a calcular el diámetro de esas tuberías, ¿no? Tendremos que calcular en función al consumo en la hora máxima, es decir, consumo o caudal máximo horario. Vean, entonces, cada uno de estos caudales, ¿no?, de diseño que estamos identificando sirve para utilizar en el diseño y el dimensionamiento de algunos componentes, ¿no?, del sistema de abastecimiento de agua. Entonces, en resumen, podemos decir que para diseñar una hora de toma, yo voy a necesitar el consumo máximo diario. Para diseñar Bueno, compañeros de retorno, he tenido realmente un problema, se me ha cortado totalmente la señal y bueno, otra vez ustedes. Quiero saber cómo me escuchan. Se escucha bien, ingeniero. Está bien, ingeniero. Ok, gracias. Disculpen estos cortes, pero por favor tomen consideraciones de que creo que es ¿no?, del internet. Ok, pero bueno, ya logramos otra vez restablecernos, ¿verdad? Para continuar con lo que les estaba diciendo, ¿no? Era un resumen de cómo utilizamos estos caudales de diseño, ¿no? Hemos hablado de 3 tipos de caudal de diseño, ¿no es cierto? Uno es el caudal medio diario, quiere decir que es un caudal que se calcula en el promedio, un caudal promedio diario, ¿no? Pero también hay un caudal máximo diario, ¿no? El caudal máximo diario es la cantidad de agua que consume una comunidad en un día, ¿no?, de máxima demanda que tiene al año, ¿cierto? Y además de eso también tenemos el caudal máximo horario, ¿no? Y este caudal es aquel que utilizamos cuando se ha coincidido en el uso del agua en una hora determinada, ¿no? Entonces, a esos 3 caudales nosotros tenemos que identificarlos, ¿no?, para que con estos 3 caudales podamos diseñar nuestro sistema de abastecimiento de agua, ¿no? Les decía, había un resumen, ¿no?, que las obras de captación, la misma fuente tiene que tener una cierta cantidad de agua, ¿no?, para abastecer a la comunidad, ¿no? Entonces, la fuente debe tener
el consumo máximo diario por lo menos. ¿Qué quiere decir por lo menos? Es lo mínimo que debe tener. Puede tener mucho más. Si lo tiene más, mejor, ¿no? Pero no puede tener menos que el caudal máximo diario la fuente de agua. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve, para establecer, ¿no?, si la fuente de agua tiene la cantidad suficiente como para distribuir en nuestro sistema, ¿no? Si no tiene, ya sabemos, podemos buscar, ¿no?, más fuentes de agua y llegar, ¿no?, a contar con la cantidad suficiente de agua para distribuirlo en la comunidad. ¿Ok? Eso es una cosa muy importante que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Entonces, la cantidad de agua en una fuente es igual al caudal máximo diario, ¿sí? Eso tenemos que considerar. En otras circunstancias también hemos dicho que este caudal máximo diario sirve para diseñar las obras de captación, ¿no? Entonces, hay diferentes tipos de obras de captación que uno tiene que hacer. Va a depender mucho del tipo de fuente de agua, ¿no? Si es superficial, tenemos varias obras que podríamos hacer, ¿no? Entonces va a depender si es río, riachuelo, ¿no? Si es de repente un cuerpo de agua, es decir, son lagos, lagunas. Entonces la forma de cómo se deriva las aguas hacia nuestro sistema de agua es totalmente variable, ¿no? Va a depender, como les digo, de la cualidades incluso, ¿no?, topográficas, ¿no? De dónde se encuentra la fuente para hacer la captación, ¿no? A veces resulta que la fuente de agua está muy debajo de una comunidad. En esos casos ya tenemos que pensar que el sistema de abastecimiento no va a ser solamente por gravedad, ¿no?, el flujo del agua, sino tener que haber un punto de elevación, es decir, vamos a usar un sistema de bombeo, ¿no? Entonces tu sistema de abastecimiento ya va a ser un sistema de abastecimiento por bombeo, ¿no? No solamente por gravedad. Entonces son esos aspectos que uno tiene que ir, ¿no?, buscando y desarrollando, ¿no?, para hacer qué tipo de sistema va uno a colocar y qué componentes va a tener ese sistema, ¿verdad? Entonces, la obra de captación, ¿no?, para cualquiera de los fuentes de agua, ya sean superficiales o subterráneas, tiene que ser por lo menos el caudal máximo diario, ¿no? Las tuberías de conducción de la obra de captación hacia el tanque o la planta de tratamiento, que las denominamos aducción, ¿no? Esas tuberías tienen que ser diseñadas también con el caudal máximo diario. Okay. La planta de tratamiento tiene que ser diseñada por el caudal máximo diario. Es decir, tenemos que tener agua tratada por lo menos para el consumo en el día de máxima demanda. ¿Ok? Entonces eso es muy importante. Lo del tanque de almacenamiento, hemos dicho, se calcula su capacidad en función a la variación del consumo, ¿no? Esta variación del consumo es la que no solamente va a almacenar el agua, sino va a regular el consumo, ¿no? Cuando necesitemos más cantidad de agua, ¿de dónde vamos a recurrir? Entonces vamos a recurrir a la cantidad de agua que va a estar almacenada. Entonces, esa cantidad de agua va a ser Bueno, compañeros, otra vez de regreso. Estamos en una sesión muy especial, ¿no? Como ustedes pueden darse cuenta, ¿no? Tenemos complicaciones, ¿no? No sé si es de la señal de internet o probablemente de algunos pequeños, ¿cómo podría yo decir? Tal vez estamos utilizando la plataforma no de buena manera, ¿no? Entonces esto estoy percibiendo de que
empieza a cortarse cada vez que se aumenta, ¿no?, nuestro número, ¿no?, de compañeros que se van conectando a la plataforma. Ahora estamos con 86 participantes, ¿no? Entonces, cada vez que creo que entre uno, es que vamos a sufrir este tipo de corte, ¿no? Lo siento mucho. ¿Ok? Entonces, para ser un poco más práctico, les voy a mostrar ahora un PowerPoint, ¿no?, donde vamos a justamente recordar, ¿no?, todo esto que les iba diciendo, ¿no?, de cómo nosotros calculamos, ¿verdad?, el consumo, el caudal medio diario, ¿verdad? Y este caudal medio diario, ¿no?, como es la base para calcular, ¿no?, el consumo máximo diario y el consumo máximo horario. ¿Ok? Entonces vamos a intentar ver, ¿no?, dónde están nuestros consumos, cómo los podemos utilizar, ¿verdad? Y esto va a ser, ¿no?, tienen que recordar, y vamos a utilizar ya en algunos ejemplos que hoy vamos a tratar de aplicarlos, ¿ya? Entonces, estén atentos, lo voy a mostrar, aunque ustedes ya lo tienen, seguramente pueden ubicar, ¿no?, en el PowerPoint el sistema de abastecimiento número 1, ¿no? Esa es la primera parte, ¿no?, que tenemos. Ahí ustedes van a ver, ¿no?, que tenemos una de las vistas donde nos muestran, ¿no?, cómo calculamos, ¿verdad?, estos consumos, ¿verdad? Es en base a la dotación media, y también sabemos que la dotación media no puede variar la dotación, ¿no? Habíamos dicho, porque va a depender mucho de cómo la comunidad, ¿verdad?, pueda acostumbrarse o no al uso del agua, ¿no? Entonces, ustedes piensen que una comunidad que no ha tenido agua, pues de repente los primeros días van a derrochar el agua, ¿no? Pero pues eso va a llegar a estabilizarse en su consumo, y ese consumo estabilizado es el que nosotros tenemos que ir considerando, ¿no? Entonces, eso vamos a ahora mostrar. No sé si ustedes pueden ver el PowerPoint que estoy intentando compartir con ustedes. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, ingeniero, se ve la pantalla. Perfecto, miren, aquí está. Ok, gracias. Miren, aquí está, ¿no es cierto? Este es el caudal medio diario, ¿no?, donde está mi cursor. Con esta formulita podemos calcular el caudal medio diario, ¿ya? Este caudal medio diario, como ustedes están viendo, depende de la población futura y depende de la dotación futura, ¿no? ¿Cómo sacamos la dotación futura? Pues aquí hay una formulita también, ¿no?, donde dice que la dotación futura es igual a la dotación inicial más o multiplicado por 1 más el D, que es la variación anual de la dotación en porcentaje, dividido entre 100, y todo esto elevado a al periodo, ¿no?, de diseño, al T, a los años, ¿cierto? Si nosotros estamos hablando de agua, de sistemas de agua, generalmente el periodo de diseño es 20 años, ¿no? Entonces, miren, aquí también en la parte de arriba dice que la variación, o sea, este valor de D, está entre 0,5 a 2% anual, ¿no? Va a depender también de qué tipo de comunidad se trata, ¿no? Si tiene, no, de repente, no, muy, es decir, es una población muy futurista, ¿no?, que va a tener mucho desarrollo, entonces en ese caso tendríamos que tomar el valor más grande, ¿no?, de esta variación, y calcular esta dotación futura. Esta dotación futura multiplicada por la población futura, ¿no?, y dividido entre un coeficiente K, es el coeficiente K, ¿no?, cuando
vale 86.400, entonces este caudal medio diario está medida en litros segundo, ¿no? Miren aquí, hemos puesto unos ciertos valores de K, ¿no? Porque puede variar K desde 1 hasta 86.400, ¿no? ¿Y por qué varía K? Porque este caudal va a estar expresado en diferentes unidades, ¿no? Cuando K vale 1, por ejemplo, usamos y decimos que estamos calculando el caudal medio diario en litros día, o sea, cuántos litros consume, ¿no?, esa comunidad en un día, ¿no? Y también podemos poner, ¿no?, en litros hora. Si queremos sacar en litros hora, pues este K va a valer 24, ¿no? Si queremos litros minuto, entonces el K valdrá 24 por 60, que te sale 1440, ¿no? Y si quieres medir en litros segundos, como está la fórmula, este K va a valer 86.400. ¿Cómo sacas 86.400? Multiplicando 1440 por 60, ¿no? Ahí te sale este valor. Entonces, miren, este valor es el que nos da la posibilidad de expresar este caudal medio diario en diferentes unidades de medida. No se olviden que el caudal es el volumen sobre el tiempo, ¿no? Entonces, litros es el volumen y en este caso día es el tiempo, ¿no? O segundos, ¿no? Litros segundos. Entonces va a depender en qué unidad tú quieres expresar el caudal y entonces tendrás que poner el caudal de K, no, el valor de K en esa formulita. ¿Ok? De esa manera, entonces se va calculando el caudal medio diario. Como les decía, ¿no?, después de que además tenemos que calcular el caudal máximo diario. Este caudal máximo diario se obtiene multiplicando al caudal medio diario, o sea, al valor anterior, ¿no?, por un coeficiente K1, ¿no? Y este coeficiente K1 varía de 1,2 a 1,50. Entonces, de esa manera conseguimos establecer el caudal máximo diario, ¿no? ¿Para qué nos sirve este caudal máximo diario? Tenemos que recordar. Para diseñar y dimensionar las obras de toma, las obras de captación, la tubería de aducción o el conducto de aducción. Y también nos sirve para la planta de tratamiento, ¿no? Con este caudal se dimensionan esos componentes. Además, ¿no?, la fuente de agua debe tener este caudal. Es decir, si una fuente quieres usar, ¿no?, para abastecer agua, tiene que tener por lo menos esta cantidad de agua, el caudal máximo diario, ¿no? Si no tiene el caudal máximo diario, esa fuente no es suficiente. Entonces habrá que encontrar más fuentes de tal manera que podamos cumplir con este valor. ¿Ok? Además de eso, hemos dicho que, ¿no?, el consumo de agua no solamente es igual en todas las horas del día, sino hay días donde, hay horas donde todo el mundo coincide en usar el agua, por lo tanto sube, ¿no es cierto?, la demanda de agua. Entonces a eso se llama caudal máximo horario. Este caudal máximo horario también se puede conseguir multiplicando al caudal máximo diario, o sea, al valor anterior, por un coeficiente K2, ¿no? Este coeficiente K2, ¿no?, es el coeficiente del caudal máximo horario. Y miren, aquí está, ¿no?, sus variaciones del consumo, es decir, del coeficiente K2, ¿no?, que está en función al número de población, ¿no? Para poblaciones pequeñitas, digamos hasta 2.000 habitantes, entonces ese coeficiente K2 varía desde 2.2 a 2, ¿no? Entonces tenemos que escoger uno de estos. ¿Cuándo podemos colocar el valor mayor? Es cuando tú tienes, ¿no?, una temperatura relativamente alta, ¿no? La comunidad está con temperaturas altas, entonces el consumo va a variar, ¿no? Y probablemente varía con el máximo valor, ¿no? Entonces, valor de 2 tendremos que colocar, digamos, a
en comunidades, de repente en el altiplano, ¿no? Donde la variación del caudal máximo horario no sea tan fuerte con respecto al caudal máximo diario, ¿no? Entonces, ¿verdad? Entonces, de esa manera tú calculas el caudal máximo horario. ¿Para qué te sirve este caudal máximo horario? Este caudal máximo horario te sirve para diseñar y calcular, ¿no? O dimensionar, si quieren, quiere decir que tenemos que darle dimensión, ¿no es cierto?, a ese elemento para la tubería de conducción y la tubería de la red de distribución. Entonces, miren, es importante este caudal máximo horario, ¿no? ¿Por qué? Obviamente, al hecho arquitectónico tiene que llegar agua en el momento donde, de repente, en la hora donde todos consumen, ¿no? No pueden quedarse sin agua, ¿verdad? Entonces, por ese hecho es de que se tiene que identificar este consumo, ¿no? En la hora de máxima demanda, ¿ok? De esa manera nosotros tenemos que establecer estos caudales, ¿cierto? Eso es importante, estoy volviendo a repetir de la anterior clase, porque con esto ya podemos nosotros calcular, ¿no? ¿Qué cantidades de agua vamos a requerir para una cierta comunidad, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, tenemos que empezar a pensar que hay estos tres caudales, ¿no? Que caracterizan a una comunidad, ¿verdad? Entonces, si fijamos esto, ¿no? Pues podemos hacer algunos ejemplos, ¿no? Entonces, voy a ahora intentar compartir, ¿no? Uno de los ejemplos, ¿ok? Entonces me voy a ir a buscar el ejemplo, a ver dónde está. Aquí tengo ejemplos, ¿no? Y les voy a compartir, creo que lo he hecho en Excel, estos ejemplos. Ok, estoy abriendo mi Excel y voy a después compartir con ustedes, ¿ya? Aquí tengo dos ejemplos, ¿no? Que voy a mostrarles y cómo estoy utilizando, ¿no? estos ejemplos, ¿ok? Entonces, voy a intentar compartir con ustedes esos ejemplos. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya quedado muy claro. Entonces, estamos, ¿no? listos para aclarar o complementar, ¿no? algunos aspectos. ¿Hay algo? Ya ven, ¿no? El Excel. Voy a intentar agrandar un poquito para que se vea mejor. Les preguntaba si hay alguna pregunta antes de entrar a manejar estos ejemplos. ¿Se han dormido? Creo que todo está claro, ingeniero. Ah, por eso es el silencio. Por eso es el silencio. Me gustaría que me respondan, porque yo no sé cómo está llegando la señal, ni mucho menos. Entonces, por favor, les pido que me respondan algunas inquietudes que tengo, ¿no? Para continuar adelante, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, por favor, hablen para que yo pueda intentar, ¿no? También regular, ¿no? La exposición, ¿vale? Entonces, miren, aquí tengo un ejemplo, ¿no? Digo,
calcular los caudales de diseño para un sistema de abastecimiento de agua en una comunidad del altiplano de Bolivia, que cuenta con una población de 62.457 habitantes, con un crecimiento demográfico anual de 2.03% anual, cuya dotación media será de 120 litros habitante día, ¿no? Aquí estamos hablando de una dotación media, ¿no? Considere los valores de los coeficientes K1 igual a 1,3 y K2 igual a 1,6, ¿no? Entonces, miren, aquí me están dando de alguna manera, ¿no?, ya definiendo algunos parámetros de diseño, ¿no? Primero, como hemos dicho, es la cantidad de habitantes que va a haber en esa población. Esta cantidad de habitantes generalmente es la población inicial, ¿no? Es de cuánto en este momento, ¿no?, qué cantidad de habitantes hay en esa población, ¿cierto? Entonces, y nos dan un índice de crecimiento, cómo crece esa comunidad, ¿no? Entonces, ahí tienes dos datos importantes. ¿Y para qué te sirve esto? Pues para calcular la población futura, ¿no? Porque tu sistema tiene que ser para un cierto tiempo después, no es para, sino para que dure un determinado tiempo, un periodo. A eso le llamamos periodo de diseño, ¿verdad? Entonces tenemos que tener eso. Además, también estar definida la dotación media diaria, ¿no? Esta dotación media diaria la define las normas, ¿no?, de diseño nacionales, ¿no? Hay reglamentos nacionales, ¿no? Si ustedes ven, este valor también está mostrado en el PowerPoint, ¿no es cierto?, que les he compartido hace ratito, ¿no?, con ustedes. Ahí está el valor. Voy a volver a mostrar para que vean cómo se define esta dotación media, ¿no? Y como hemos hablado de los coeficientes K1 y K2, ¿no? K1, ¿para qué te sirve? Para calcular el caudal máximo diario. ¿Y para qué te sirve el K2? Para encontrar el caudal máximo horario, ¿no? Este es diario y este es horario, ¿sí? Para eso te sirve este K, ¿no? K1 y K2. K te sirve para identificar la unidad, ¿no?, en la cual vas a expresar, ¿no?, el caudal. ¿Ok? Entonces, para eso te sirve el K. Miren, ¿cómo hacemos esto? Entonces, ¿no?, tenemos que identificar primero los datos, ¿no? ¿Qué cosa tienes como dato? ¿No? ¿Qué parámetros tienes? Tienes la población inicial, que es esto. Tienes el índice de crecimiento anual. Tienes la dotación inicial, K1 y K2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo resolvemos? Tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que el caudal medio diario es igual a la población multiplicado por la dotación, ¿no? Esto puede ser dotación futura o dotación inicial, pero para tener una idea tenemos que primero ver con la dotación inicial, ¿no?, dividido entre K, ¿no? Este es el K que les decía, ¿no?, que va a depender mucho de qué valor le das para saber en qué unidades estamos midiendo ese caudal medio diario. Okay. Miren, en este caso, por ejemplo, si K vale 1, quiere decir que voy a medir en litros día. ¿Qué cantidad de agua consume esa comunidad? ¿No? En cuántos litros consume en un día. Eso aquí nos dice, cuando K es 1. Cuando K es 86.400, nos dice cuántos litros por segundo consume esa comunidad, ¿no? Entonces va a depender, ¿no es cierto?, de qué unidad tú quieres expresar. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues si analizamos esta fórmula, tenemos que encontrar la población futura, ¿no?, y la dotación. La dotación nos han dado aquí como dato, nos dicen 120 litros habitante día, ¿no? Entonces quiere decir que esto conocemos. No conocemos la población futura. Y K
pues conocemos, va a depender qué valor le das para expresar, ¿no? Ya sea en litros día o ya sea en litros segundo, o litros minuto, o litros hora, ¿no?